Como hemos visto en anteriores episodios, los experimentos en humanos a veces pueden llegar a un extremo inimaginable, todo con el fin de llegar a aquello que creemos imposible. Y la historia del día de hoy no es la excepción. El día de hoy en Historias para no dormir, el portal de la mente. Antes de continuar con la historia, pongámonos un poco en contexto acerca de este experimento. Este experimento data del año 1983. Este experimento fue llevado a cabo por científicos en una área totalmente desconocida. Los científicos teorizaron que si el ser humano se le niega todo estímulo o sentido, podría tener comunicación con Dios, ya que ellos creían que los 5 sentidos obstruían nuestra conciencia interna y sin ellos el humano podría establecer una comunicación con Dios por medio del pensamiento. La historia es la siguiente. Para este experimento, los científicos utilizaron como sujeto de prueba a una persona anciana que, en sus palabras, manifestaba nada por qué vivir. Los científicos sometieron a esta persona a una operación demasiado compleja en donde cada nervio sensitivo fue desconectado del cerebro. Al sujeto solo le dejaron la movilidad y la habilidad de hablar. El sujeto no podía ver, oír, degustar, oler y sentir. Se le dejó solo con sus pensamientos. 4 días después, el sujeto empezó a manifestar clamando que estaba escuchando voces dentro de su cabeza. Estas voces y susurros eran inteligibles para él. Los científicos teorizaron que esto podría tratarse de una simple psicosis. 2 días después de esto, el sujeto empezó a decir de que pudo conversar con su difunta esposa. Los científicos estaban intrigados por la respuesta que este hombre les dio y parecían poco convencidos. Todo cambió cuando el sujeto empezó a dar nombres de familiares fallecidos de algunos científicos. Muchos investigadores decidieron abandonar este experimento cuando el sujeto de prueba empezó a decir información demasiado personal acerca de él. Una semana después, el sujeto empezó a quejarse de que las voces eran tan abrumadoras que no lo dejaban en paz. Intentando poder sentir algo de dolor, el sujeto empezó a estrellar su cabeza contra la pared, pero esto era inútil ya que él no podía sentir nada. Empezó a rogarle a los científicos que le suministraran sedantes, ya que cuando él dormía era el único momento en el que las voces lo podían dejar en paz. Esto solamente le pudo durar 3 días, ya que después de los 3 días el sujeto empezó a quejarse de que las voces ahora se transformaban en pesadillas. Afirmaba que podía ver y oír a personas fallecidas. El sujeto empezó a gritar y a rasguñar sus propios ojos con la finalidad de poder sentir dolor, pero esto era nulo. Las voces que el sujeto podía escuchar ahora se tornaron más aterradoras, ya que ahora solamente le hablaban del infierno y del fin del mundo. El sujeto, después de escuchar todo esto, empezó a gritar por 5 horas consecutivas lo siguiente: no hay cielo y no hay perdón, y continuamente pedía ser asesinado. Los científicos estaban convencidos de que ya no le faltaba mucho para poder conversar con Dios. Al siguiente día, el sujeto ya no podía formar oraciones coherentes, así que los científicos decidieron amarrarlo a una mesa para que ya no se hiciese daño, ya que el sujeto intentó quitarse la vida mordisqueando su propio brazo. Horas después, el sujeto se tranquiliza y, fijando su no funcional mirada al techo, le empezaron a correr lágrimas por su rostro. El llanto del sujeto era tan intenso que incluso se deshidrató y lo tuvieron que hidratar manualmente. Finalmente, el sujeto gira la cabeza y, a pesar de la ceguera, pudo hacer contacto visual con uno de los científicos. El sujeto le susurró: he hablado con Dios y Él nos ha abandonado. Los signos vitales del sujeto empezaron a decaer hasta que al final murió. La historia del portal de la mente es una historia cuyo origen se desconoce, ya que para muchas personas están convencidos de que este experimento sí pudo llegar a realizarse, ya que, como recordemos en otros episodios, muchas naciones después de las guerras intentaron construir superhumanos o simplemente trataban de hacer experimentos para saber hasta qué punto un ser humano podía llegar. Pero para muchas personas es probable de que es
historia sea totalmente ficticia, ya que se desconoce el autor y el lugar donde fue publicada por primera vez esta historia. Para muchas personas existe el dato de un supuesto video que está relacionado a este experimento, pero el origen de este video es simplemente un video performático de Oliver de Sagan del año 2008, el cual se trataba de una obra conceptual del artista. Y hasta aquí termina el episodio de la historia del portal de la mente. Solo me queda recordarles que si te gustó el video le puedes dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en otro episodio de Historias para no dormir.